Esta noche, bajo el peso del silencio y el eco del sufrimiento, abrimos el capítulo 11 del libro de Job. Después de que Elifaz y Bildad hablaran, llega un nuevo personaje a escena, Zofar de Naamat, y aunque se presenta como amigo, su voz no trae consuelo, sino juicio. Job está cansado, desgastado, cubierto de llagas, solo. Todo lo que amaba le fue arrebatado. Su cuerpo tiembla, su espíritu está quebrado, y su fe pende de un hilo. Pero aún así, Zofar lo mira y dice: «Oh, si Dios hablara y abriera sus labios contra ti, porque Él te da menos de lo que tu maldad merece». Job 11:5-6. Imagínate ese momento. Job, sentado entre cenizas, con el rostro manchado de lágrimas y polvo, y su amigo le dice: «Dios te ha castigado, y todavía te ha dado menos de lo que mereces». Qué palabras tan duras, tan llenas de incomprensión. No hay empatía, no hay compasión, solo frialdad, solo juicio. Y así, una vez más, la voz del hombre suena más fuerte que la voz de Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Cuando el alma se rompe y necesitamos consuelo, aparecen las voces que juzgan, que opinan, que señalan. Dicen que algo habrás hecho, que debes orar más, que Dios te está corrigiendo. Y mientras tanto, tu corazón sangra buscando una palabra que sane, no una palabra que condene. Zofar se creía justo, se creía sabio. Creía hablar en nombre de Dios. Pero no entendía que el dolor de Job no era un castigo, era una prueba. No comprendía que a veces el sufrimiento no tiene explicación humana, que hay dolores que no nacen del pecado, sino del propósito. Hay heridas que no son señales de culpa, sino de crecimiento espiritual. Zofar le dice a Job que si se arrepiente, si busca a Dios, si deja la iniquidad, su vida volverá a brillar. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y nada temerás. Job 11:15. Palabras hermosas pero vacías, porque cuando el alma está quebrada, no necesita teología, necesita abrazo, necesita silencio, necesita alguien que no hable de Dios, sino que refleje a Dios. Y aquí está el mensaje profundo de este capítulo. No todo el que habla de Dios habla con el corazón de Dios. Zofar tenía razón en su teología, pero estaba equivocado en su espíritu. Porque el verdadero consuelo no viene de quien explica tu dolor, sino de quien lo comparte. A veces, el acto más divino no es hablar. Es simplemente quedarse, llorar contigo, callar contigo, orar contigo. Job escucha, pero no responde. Su cuerpo tiembla, su mente está cansada, su espíritu se apaga poco a poco. Y mientras Zofar sigue hablando, cada palabra se clava más hondo. No hay consuelo, no hay ternura, no hay amor. Solo doctrina sin alma, religión sin compasión. Y cuántas veces también nosotros nos hemos sentido como Job, rodeados de personas que dicen tener todas las respuestas, pero que no entienden nada del dolor que llevamos dentro. A veces buscamos consuelo en el mundo, y lo que encontramos son frases vacías, miradas frías, corazones cerrados. Y es ahí, en ese desierto de soledad, donde Dios empieza a hablar. Porque cuando el hombre te hiere, Dios te sana. Cuando el mundo te acusa, Dios te defiende. Cuando la gente te olvida, Dios te abraza en silencio. Esta noche, quizás te sientes así, agotado, incomprendido, rodeado de voces que no entienden tu lucha. Pero no estás solo. Dios te ve, incluso cuando nadie más lo hace. Él conoce tus pensamientos más profundos, tus lágrimas más silenciosas, tus batallas más ocultas. Él no necesita que le expliques tu dolor, porque lo siente contigo. Zofar habló mucho, pero no dijo nada que sanara. Dios, en cambio, calla, y en su silencio, sana lo que las palabras no pueden tocar. Esta noche, deja que ese silencio te cubra. Deja que la presencia de Dios sea tu refugio. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas saber que Él sigue ahí. Y aunque las palabras de los hombres hieran, las manos de Dios siempre curan. Zofar ha hablado. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como cuchillos invisibles. Dijo que Job debía arrepentirse, que debía reconocer su culpa, que debía humillarse ante Dios.
Pero lo que Sofar no entendía era que Job ya lo había hecho. Su corazón ya estaba postrado. Su alma ya estaba rendida. Su oración no nacía del orgullo, sino de la desesperación. Y así, una vez más, el hombre habla sin saber. Sofar creía ver el pecado de Job, pero no veía su dolor. Creía entender la justicia de Dios, pero no entendía su misericordia. Porque los ojos humanos juzgan lo que está afuera, pero solo Dios ve lo que está dentro. ¿Cuántas veces, Señor, hemos sentido lo mismo? Cuando el mundo nos juzga sin conocer nuestra historia, cuando la gente ve el resultado, pero no el proceso. Ven las lágrimas, pero no el motivo. Ven el cansancio, pero no las batallas que libramos en silencio. Y aún así, nos acusan, nos señalan, nos dicen que nuestra fe es débil, que nuestra oración no es suficiente, que nuestro dolor es culpa nuestra. Pero esta noche, Dios nos recuerda algo poderoso. Él no mira la apariencia, Él mira el corazón. Él no ve lo que hiciste, sino lo que intentas. Él no cuenta tus caídas, sino tus veces de levantarte. Él no te mide por tus errores, sino por tu fidelidad, incluso cuando estás roto. Sofar, creyendo ser sabio, le dice a Job: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Job 11:7. Como si dijera: tú no entiendes a Dios, por eso sufres. Pero lo que él no sabía era que nadie puede entender completamente los caminos del Altísimo. El dolor no siempre tiene lógica, la fe no siempre tiene respuestas, y sin embargo, seguimos orando, seguimos creyendo, seguimos buscando. Dios no necesita que lo comprendamos, necesita que confiemos, porque incluso en medio del caos, Él está obrando. Incluso cuando no lo vemos, está actuando en silencio. Y ese silencio, aunque a veces duela, es el terreno donde crece la fe más pura. Sofar hablaba de arrepentimiento, pero Job ya vivía en él. Cada lágrima era una oración, cada suspiro, una confesión. Cada noche sin dormir, un altar. Porque cuando la vida se derrumba y aún así decides seguir hablando con Dios, eso es fe verdadera. El mundo puede no entenderlo, pero Dios sí. El mundo puede señalarte, pero Dios te sostiene. Y mientras los hombres discuten sobre tu dolor, Dios te está preparando para algo que ellos no podrán comprender. Sofar promete que si Job se humilla, olvidará su miseria y la recordará como aguas que pasaron. Job 11:16. Pero lo que no sabía es que el consuelo no se compra con sumisión vacía, sino con relación genuina. Dios no quiere una fe de palabras, sino una fe que resista el fuego. Y Job, sin saberlo, estaba siendo refinado en ese fuego. Así también tú, esta noche. Quizás sientes que Dios te ha dejado, que tus oraciones rebotan contra el cielo, que ya no hay esperanza. Pero escucha esto, lo que vives ahora no es castigo, es transformación. El silencio que te rodea no es olvido, es preparación. Y el dolor que sientes no es el final, es el inicio de algo nuevo. Porque cuando todo se apaga, cuando las voces humanas ya no sirven, cuando solo queda el alma y Dios, es ahí donde se revela la verdad. No en las palabras, no en los discursos, sino en el corazón que, a pesar del quebranto, sigue diciendo: Señor, confío en ti. Dios ve lo que los demás no ven. Él escucha lo que no dices. Él entiende lo que ni tú puedes explicar. Y esta noche, mientras el mundo duerme, Él se inclina sobre tu alma y te susurra: no estás solo, no te he olvidado, estoy obrando en tu silencio. Así que no temas, aunque te juzguen, aunque no te comprendan, aunque te sientas invisible, recuerda, Dios te ve. Y si Dios te ve, todo lo demás pierde importancia. La noche está pesada. El corazón de Job late entre la angustia y la fe. Todo a su alrededor parece vacío, y aún así, su alma sigue buscando a Dios. El ruido de las palabras de Sofar se desvanece, pero el eco del dolor permanece. En ese silencio, en ese espacio donde ya no hay respuestas, solo queda una pregunta que quema el alma. ¿Dónde estás, Dios? Y quizá tú también te lo has preguntado esta noche. Quizá, mientras miras al techo en la oscuridad, te preguntas por qué sigues sufriendo si tu corazón ha sido fiel.
¿Por qué el cielo calla cuando más necesitas oír su voz? ¿Por qué, si has orado tanto, las cosas siguen igual? Pero escúchame, no confundas el silencio de Dios con su ausencia. No creas que la quietud significa abandono. El silencio de Dios es el taller donde Él trabaja lo invisible. Es el espacio donde Él forma la paciencia, la humildad, la fe que no depende de señales, sino de convicción. Job no recibió respuestas, no vio alivio inmediato, pero en su silencio, Dios estaba construyendo algo eterno, una fe inquebrantable. El hombre que lo había perdido todo, incluso su salud, no perdió lo más importante, su comunión con el Altísimo. Y cuando ya no tenía fuerzas para hablar, su alma siguió orando. Esa es la verdadera oración, no la que se dice con los labios, sino la que el corazón susurra cuando ya no quedan palabras. Quizás Dios está usando tu noche para enseñarte a confiar sin entender. Quizás el fuego que sientes no viene para destruirte, sino para purificarte. Porque antes de restaurar a Job, Dios lo llevó al borde del vacío, para mostrarle que incluso allí, Él sigue siendo Dios. Mira dentro de ti. Siente ese peso en el pecho, ese cansancio en el alma, esa soledad que no puedes explicar. Ahora, en este momento, entrégaselo a Él. Cierra los ojos y di: Señor, no entiendo, pero confío. No tengo fuerzas, pero aquí estoy. No veo salida, pero creo que tú estás conmigo. Y cuando digas eso, el cielo se moverá a tu favor, aunque no lo veas. El mismo Dios que escuchó a Job en su miseria, te escucha ahora. El mismo que levantó del polvo al hombre quebrantado, está tocando tu corazón esta noche, porque cuando el alma se rinde, el milagro comienza, y cuando la fe sobrevive a la oscuridad, la luz se hace más pura. Dios no ha terminado contigo. Él está escribiendo algo que todavía no puedes leer, y aunque hoy tus lágrimas parezcan inútiles, mañana serán testimonio. El dolor no es tu final, es tu proceso, y lo que Dios comenzó en ti, lo terminará con gloria. Así que esta noche, mientras el mundo duerme, deja que tu alma repose en su presencia. No necesitas palabras perfectas, no necesitas respuestas, solo necesitas fe. Porque incluso cuando no lo sientes, Él está ahí, sosteniéndote, amándote, esperando el momento de decir: ya es suficiente, levántate, tu noche ha terminado. La noche de Job aún no termina. El aire está denso, el alma cansada, el cuerpo roto. Pero algo ha cambiado. Entre el polvo y las lágrimas hay una quietud distinta, una calma que no viene del mundo, sino del cielo. Sofar ya no habla. Los amigos callan, y en ese silencio, el alma de Job empieza a escuchar algo más profundo. No una voz audible, sino una certeza que crece despacio dentro del dolor. Porque incluso cuando no hay respuesta, Dios está hablando. En cada respiración que aún resiste, en cada latido que se niega a rendirse, en cada pensamiento que dice: aún creo. El sufrimiento no ha terminado, pero algo en Job comienza a despertar. Una fe más fuerte, más pura, más libre de todo lo que antes lo ataba. Y eso, hermano, hermana, es lo que Dios hace en las noches más oscuras. No cambia las circunstancias primero, cambia el corazón. Él no borra el dolor de un instante, sino que te enseña a mirarlo con ojos nuevos. El mismo dolor que ayer te quebró, hoy se convierte en el lugar donde Dios te moldea. Sofar, con toda su arrogancia, habló de justicia, habló de pureza, habló de arrepentimiento. Pero Dios no estaba en sus palabras. Dios estaba en el silencio de Job. Y mientras los hombres juzgaban su caída, el cielo preparaba su levantamiento. Porque lo que para el mundo es vergüenza, para Dios es semilla. Lo que el hombre llama fracaso, el Señor llama proceso. Mira a Job ahora. Sigue en el suelo, sigue sin respuestas, pero algo en su interior ya no es el mismo. Antes su fe dependía de lo que tenía, de lo que veía, de lo que podía tocar. Ahora su fe depende solo de Dios. Y esa es la fe que el infierno no puede destruir. Tú también has pasado por noches así. Has sentido que no puedes más, que tus oraciones no sirven, que la vida se ha vuelto una batalla sin fin. Pero escucha esto: si sigues respirando, Dios sigue obrando. Si aún puedes llorar,
aún puedes sanar. Si todavía puedes levantar tu mirada, aunque sea con lágrimas, es porque el Espíritu Santo no te ha dejado. Job no sabía que su historia aún no había terminado. Tampoco tú lo sabes, porque el final que ves ahora no es el verdadero. Dios todavía está escribiendo. Y cuando Él escribe, el polvo se convierte en propósito, y las cenizas se transforman en testimonio. La oscuridad no es el final. Es el preludio del amanecer invisible, ese que no se ve con los ojos, pero se siente en el alma. Y cuando llegue ese amanecer, entenderás por qué tuviste que pasar por esta noche. Porque no hay gloria sin proceso, no hay fe sin fuego, y no hay restauración sin quebranto. Así que no temas la oscuridad. No huyas del silencio, porque incluso en este valle profundo, Dios está sembrando esperanza en secreto. Y un día, cuando todo esto pase, mirarás atrás y dirás como Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:2-5. Señor mío y Dios eterno, esta noche vengo ante ti con el alma cansada, con el corazón lleno de preguntas que no sé responder. Como Job, me he sentido juzgado, herido, incomprendido. He buscado tu voz y solo he encontrado silencio. He pedido respuestas y solo he recibido espera. Pero aún así, aquí estoy, Señor, porque no tengo a nadie más a quien acudir. Tú conoces mis pensamientos cuando nadie me entiende. Tú ves mis lágrimas cuando nadie las nota. Tú escuchas los gritos que mi corazón guarda en secreto. Y aunque a veces no te siento, sé que estás aquí, en este silencio que arde y al mismo tiempo sana. Esta noche no te pido riquezas, ni éxito, ni reconocimiento. Te pido fe, Señor, fe para resistir cuando el dolor no se detiene, fe para creer cuando todo parece perdido, fe para seguir orando, incluso cuando el cielo parece cerrado. Enséñame a entender que tu silencio también habla, que cuando no respondes, estás obrando, que cuando no te veo, estás más cerca que nunca. Hazme entender que mi noche no es castigo, es un proceso, y que mi sufrimiento no es el final, sino el principio de algo nuevo. Límpiame de todo orgullo, de toda desesperanza, de toda duda que me ata. Dame un corazón como el de Job, que aunque quebrado, nunca dejó de creer. Y si mis fuerzas se acaban, que tu Espíritu Santo sea mi sostén. Si mi voz se apaga, que tu presencia sea mi refugio. Si mi fe se tambalea, recuérdame, Dios, que tú sigues siendo fiel, incluso cuando yo no lo soy. Esta noche descanso en ti, pongo en tus manos mi cansancio, mi miedo, mis lágrimas. Te entrego mi pasado, mi dolor y todo lo que no puedo cambiar. Y confío en que mañana, cuando despierte, tu luz habrá tocado mi alma. Gracias, Señor, porque aunque el mundo no me entienda, tú me conoces. Gracias, porque no me juzgas como los hombres, sino que me amas en mi fragilidad. Y gracias, porque incluso en mi noche más oscura, tú sigues siendo mi amanecer. En el nombre de Jesús. Amén. Esta noche hemos caminado junto a Job por uno de los caminos más oscuros del alma. Hemos sentido el peso del juicio, el filo de las palabras que hieren, la soledad que deja el silencio de Dios. Pero también, entre las sombras, hemos visto un rayo de esperanza, porque en medio de la oscuridad, el corazón de Job no se apagó, se purificó. Dios no le habló de inmediato, no le explicó por qué sufría, no cambió su situación de un instante, pero en el silencio, algo poderoso sucedió. Job aprendió a confiar sin entender. Aprendió que la fe no es sentir, sino permanecer, que el amor de Dios no depende de los resultados, sino de la relación. Así también tú, que escuchas estas palabras antes de dormir, quizás tu vida se parece a la de Job. Te has sentido solo, herido, confundido, cansado de orar sin respuestas. Pero esta noche, el cielo te recuerda algo que el dolor no puede borrar. Dios no se ha ido. Él sigue ahí, observando, obrando, esperando el momento exacto para revelarte que todo lo que viviste tenía un propósito. El silencio de Dios no es un muro, es un taller. Las lágrimas no son castigo, son semilla. Y la noche que vives no es el fin, es el lugar donde tu fe está naciendo de nuevo. Cuando todo se apaga y solo queda la oscuridad, recuerda, Dios nunca deja una historia inconclusa.
Si aún respiras, es porque hay un capítulo más que escribir. Si aún sientes, es porque la gracia todavía te sostiene. Y si aún crees, aunque sea con un hilo de fe, es porque el amanecer ya está cerca, incluso si tus ojos no lo ven. Así que esta noche, mientras el mundo duerme y tu alma busca descanso, deja que las palabras de Job se graben en tu corazón. Yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. Y si Él vive, todo lo que está muerto en ti también volverá a vivir. Descansa, alma cansada. No temas la noche, porque Dios está en ella. No temas el silencio, porque Él te habla a través de él. Y cuando amanezca, descubrirás que el Dios que pareció callar fue el mismo que te sostuvo en cada lágrima. Porque aunque no lo entiendas todavía, el silencio también es una respuesta, y el dolor, una promesa de restauración. Duerme en paz. Dios está contigo, y tu historia aún no ha terminado.